Ay, qué lindo que está. Porque... Muy bien, continuamos entonces. Estamos hablando del neopentecostalismo. Se trata, acá está, la tercera ola es el neopentecostalismo. Y después vamos a ver lo que se llama, en esta tercera ola también, está lo que Peter Wagner llama, y él es el abanderado de esto, el movimiento apostólico. ¿Ah? O sea que dentro de esta tercera ola, dentro del neopentecostalismo, viene lo que ahora se da a llamar el movimiento apostólico. ¿Qué es el restauracionismo apostólico? Es otra consecuencia de la posmodernidad y una consecuencia del neopentecostalismo. ¿Ah? Acá tenemos a Peter Wagner, famoso, que lo hemos nombrado tanto, que habla de la primera ola, segunda ola y tercera ola. ¿Ah? Ronnie Chávez, también, apóstol. ¿Ah? Y Peter Wagner es el abanderado del movimiento apostólico. Recordemos, Peter Wagner, en sus años mozo, como misionero en Bolivia, era de una iglesia súper tradicional, que no creía en nada de los milagros, ni nada. Sin embargo, Peter Wagner tiene un viraje y ahora se fue al otro extremo. Ahora Peter Wagner es el promotor de todo lo que se llama el restauracionismo apostólico. ¿Por qué se le llama restauracionismo apostólico? Porque dicen ellos que hay que restaurar la forma de gobierno, el gobierno eclesiástico de la época de los apóstoles. ¿Ah? Entonces dice, hay que restaurar el, el movimiento apostólico. Y Peter Wagner también, por muchos años, él fue profesor en el seminario Fuller en Estados Unidos, donde el seminario Fuller por muchos años brindó una materia que llamaba Igle Crecimiento, ¿no? Una materia muy famosa se llamaba Igle Crecimiento. Entonces, Peter Wagner y otros fueron profesores en ese seminario, ¿no? Enseñando esta materia. Entonces ellos lo que hacían en esa materia Igle Crecimiento, se fijaban qué eran las cosas que daban resultado en la iglesia y se adoptaba eso para que la iglesia creciera. Y, lógicamente, que todos queremos que la iglesia crezca, porque nadie quiere tener una iglesia de 3 o 4 personas. Todos queremos que la iglesia crezca. Pero muchas veces se paga un peaje muy grande y es cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de la moral de situación? De otro que no tiene nada que ver con esto, nada que ver con el movimiento apostólico, ni neopentecostal, ni nada, pero que sí ya introdujo una semillita, que es Robinson, ¿se acuerda? Cuando Robinson hablaba de la moral de situación, y una de las cosas que decíamos que enfatizaba la moral de situación, ya por los años 60,
cuando él lanza ese libro Sincero para con Dios, y él habla del pragmatismo, que hay que ser práctico. Si una cosa da resultado, no importa que sea antibíblica, pero si da resultado, vamos a usarlo. Y en el Igle Crecimiento, Peter Wagner y otros empezaron a adoptar una especie de pragmatismo, algo práctico. Si da resultado en la iglesia, vamos a usarlo. Bueno, hay cosas que se caen de maduro que ya no dan resultado. No sé, ya no podemos usar, yo qué sé, la misma música de los años del siglo XVII, XVIII, aquellos himnos con armonio y con... Eso se sabe que hay cosas que van evolucionando, pero hay cosas que no se puede negociar. Hay cosas relacionadas, por ejemplo, con la ética, con la moral y con la teología que no se puede negociar. Entonces, aunque esas cosas den resultado, nosotros no podemos transar con esas cosas para que la iglesia crezca, porque eso no es crecimiento de la iglesia, es llenura de gente. Una iglesia con muchas personas no quiere decir que sea una iglesia grande. Entonces, Peter Wagner fue por muchos años profesor en el seminario Fuller de esa materia Igle Crecimiento. Entonces, a una de las conclusiones que él llegó es que la iglesia tenía que dejar la forma tradicional de las denominaciones para tener un sistema apostólico. Bueno, acá tenemos otro apóstol, Cash Luna. El restauracionismo apostólico se presenta como una nueva opción de gobierno eclesiástico. Es, según sus integrantes, la solución para una iglesia en decadencia. Es el fin de las denominaciones. Otro libro de Peter Wagner que causó gran conmoción hace, no sé, unos 10 años, más o menos, 10, 15 años, cuando recién salió, ese libro Terremoto en la Iglesia, de Peter Wagner, que lo tengo por ahí, no sé por dónde anda. Terremoto en la Iglesia. Terremoto en la Iglesia. Recuerdan, el primer libro que sacó Peter Wagner era Cuidado, vienen los pentecostales, un libro muy antiguo, ya por los años 60, pero uno de los últimos que sacó Peter Wagner fue Terremoto en la Iglesia. Y ahí, en ese libro, Terremoto en la Iglesia, él dice, miren, dice, el sistema de denominaciones tiene que desaparecer, porque ya no da resultado. Ese sistema ya no da resultado. Es como manejar 500 kilómetros marcha atrás, dice Peter Wagner. Uno puede ir 500 kilómetros marcha atrás, porque el auto tiene marcha atrás, se puede ir. Pero ¿cuánto va a demorar? Entonces dice, ese sistema de las denominaciones ya pasó. Ahora el boom es el sistema apostólico. Y él propone, él y otros, ¿no? Ronnie Chávez, en fin, como es otro de allá de Miami, como es que muy conocido, Maldonado, ¿no? Guillermo Maldonado, propone un nuevo paradigma en materia de gobierno eclesiástico. El tiempo de las denominaciones ha pasado y ahora se está ante la era apostólica. Las redes apostólicas, lo que se llama las redes apostólicas, sustituyen a las viejas y ya ineficaces denominaciones, dice Peter Wagner en Terremoto en la Iglesia.
Una de las cosas que él dice en Terremoto en la Iglesia es que con la reforma apostólica se está ante, y lo pongo entre comillas, lo que dice Peter Wagner, ante el cambio más grande en la Iglesia desde la reforma protestante, dice. Dice Peter Wagner que la reforma apostólica que se está dando ahora es el cambio más grande en la Iglesia desde la época de la reforma protestante. Por eso él dice que se debe dejar las denominaciones, ¿no? Que desaparezcan las denominaciones y en lugar de las denominaciones las redes apostólicas. ¿Qué son las redes apostólicas? Por ejemplo, yo tengo una iglesia, soy pastor de una iglesia, pero en vez de pertenecer a una iglesia, buscar una, en vez de pertenecer a una denominación, buscar una denominación, yo qué sé, Asambleas de Dios, Iglesia Bautista, no sé, la denominación que sea. En vez de buscar una denominación para unirme a esa denominación, no. Busco una red apostólica. Hay un apóstol principal que brinda una cobertura apostólica, una red. Entonces yo como pastor me uno a esa red apostólica. Entonces, supongamos, bueno, me voy a unir a la red apostólica de Guillermo Maldonado, por ejemplo. Entonces, él es el apóstol, él está allá arriba, y él nombra a otras personas, incluso también apóstoles menores, porque hay varias categorías de apóstoles. ¿Ah? Entonces, la cobertura que antes me daba la denominación, ahora me lo da la red apostólica. Porque dice Peter Wagner que las denominaciones tiene un aparato muy pesado, un andamiaje muy, ¿cómo decir?, muy anticuado y muy burocrático. Entonces, por ejemplo, en las Asambleas de Dios, por ejemplo, a mí en la iglesia me quieren trasladar como pastor a otra iglesia, por ejemplo. Bueno, yo estoy en Las Piedras y me quieren llevar de pastor a Salto, por ejemplo. Entonces, bueno, hay todo un sistema porque hay otros líderes que tienen que estar de acuerdo, en fin, y si no se ponen de acuerdo. En cambio, en la red apostólica no. El apóstol se le ocurre y nadie le puede discutir al apóstol, ¿no? Entonces dice, pero ¿por qué si este hermano estaba acá y de repente se fue para Rivera, para Salto? ¿Por qué? Porque el apóstol se le ocurrió, ¿no? Entonces Peter Wagner dice, así funciona mejor la iglesia, ¿no? Porque no tiene que pasar por esos aparatos burocráticos. El apóstol tiene toda la potestad y funciona mucho mejor, dice Peter Wagner. Visto así, a simple vista, parece que tiene razón. Parece que tiene razón. Sin embargo, vamos a ver algo, lo que está detrás un poco de todo esto. En la Biblia la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Un apóstol en la Biblia es un enviado. Eso es lo que quiere decir en griego la palabra apóstol, ¿no? Apostelo es enviar, ¿no? Y un apóstol es alguien que es enviado. En la Biblia existen dos énfasis para la palabra apóstol, dos sentidos. Hay un sentido amplio, hay un apóstol en sentido amplio.
Y es lo que yo les decía, alguien enviado. Cualquier persona enviada es un apóstol. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se nombra a Bernabé, se lo nombra como un apóstol, porque creo que en el primer viaje misionero dice, bueno, y creo que cuando fueron a Listra o no sé qué, dice, los apóstoles Pablo y Bernabé hicieron tal y tal cosa. No recuerdo en qué parte de Hechos está ahí. Los apóstoles Pablo y Bernabé, o sea que lo nombra a Bernabé también como apóstol. Después hay algunas otras personas que son nombradas como apóstoles en el libro, en las cartas, por ejemplo, fulano fue enviado, dice, y la palabra en griego es apóstol. Fulano fue apóstol, fue enviado a vosotros. Entonces, hay un sentido amplio de que apóstol es un enviado, cualquier persona que es enviada. En ese sentido, podemos decir que hoy existen muchísimos apóstoles. Cualquier persona enviada, por ejemplo, dice, bueno, la iglesia me envió a predicar, yo que sé, a tal o cual pueblo en el interior. La iglesia me envió, yo que sé, a un pueblo en Durazno, en Artigas, por ejemplo. O me envió al exterior a predicar al mundo musulmán, o yo que sé, alguna tribu. En ese sentido, esa persona es un apóstol. ¿Por qué? Porque es enviada. Es enviada. Pero después la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene otro sentido para la palabra apóstol, que es un sentido restringido. Recordemos, el primer sentido de la palabra apóstol es un sentido amplio, cualquier persona enviada. Pero hay otro sentido que es el sentido restringido que se utiliza para los 12. Es alguien que tuvo alguna función en la iglesia, una función fundacional para fundar la iglesia en el primer siglo, los 12. Juan, Jacobo, Pedro. Dentro de ese grupo también se incluye a Pablo también. Son los 12. Y ese sentido es restringido, solamente esos 12. Y mire lo que dice Efesios 2:20. Mire lo que dice Efesios 2:20, que acá es importantísimo esa palabra. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas, lógicamente, son los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Isaías, Jeremías, en fin, los que están en el Antiguo Testamento. Y los apóstoles no son los apóstoles en el sentido amplio de cualquier persona enviada. Son los apóstoles en el sentido restringido, los 12 que eligió el Señor. Son los 12. Así que dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento. ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es un cimiento. La iglesia es edificada en el cimiento de los apóstoles. Después de ese fundamento, ahí se puede sobreedificar. Usted cuando hace una casa pone el cimiento de la casa. Y dice, bueno, acá va a ir el baño, acá la cocina, acá el dormitorio, no sé qué. Y de ahí empieza a edificar. Bueno, después le dije, bueno, voy a edificar con bloque, con ladrillo, con lo que sea. Le voy a poner una ventana verde, más grande, más chica, roja, no sé qué, pero siempre sin salirse de ese fundamento, de ese cimiento. Entonces, ¿cuál es el fundamento acá? Es el fundamento doctrinal. Escuche bien, es el fundamento doctrinal, es la doctrina. Entonces dice que la iglesia es
fue cimentada o fundamentada en el fundamento, en el cimiento de los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, los 12. Los 12 fueron los que pusieron los cimientos doctrinales. ¿Ah? Todo lo que sabemos de doctrina ya está escrito acá en la Biblia. Todo lo que sabemos de doctrina está escrito acá en la Biblia. Entonces, en ese sentido, en el sentido restringido, no hay muchos apóstoles, hay 12 solamente. Y los apóstoles son los que ponen el fundamento doctrinal, los que nos dicen qué es lo que debemos creer, lo que puso Pablo, Pedro, Juan, ¿ah? Todo eso ya lo pusieron los apóstoles del primer siglo. Ahora, ¿qué pasa? Los apóstoles de ahora, este restauracionismo apostólico, Ronnie Chávez, Maldonado, en fin, todos los apóstoles de ahora, reclaman, y esto es el peligro, reclaman para sí, no la palabra apóstol en el sentido amplio, sino en el sentido restringido. Es decir, que son los que ponen el fundamento doctrinal. Y ahí está el peligro. Porque, ¿qué pasa? Si esto de la red apostólica fuera solamente una forma de gobierno eclesiástico, bueno, hay muchas formas de gobierno eclesiástico. Nosotros en la otra materia anterior, en administración eclesiástica, estuvimos viendo varios sistemas de gobierno eclesiástico. Si solo se tratara de un sistema de gobierno eclesiástico, bueno, en vez de ser una denominación, es una red apostólica. Funciona igual, pero ¿cuál es el peligro? Que estos apóstoles reclaman para sí el privilegio de tener el título de apóstol, no en el sentido amplio, sino en el sentido restringido. Es decir, que ellos ponen la doctrina. Entonces, Efesios 2:20 dice que el fundamento, el cimiento ya está puesto. Ya está puesto. Ahora nosotros sobreedificamos, pero en ese cimiento, y no nos podemos salir de ese plano. ¿Ah? Es como cuando a la intendencia le dan el plano de la casa, y usted no se puede salir de ese plano. Si usted, pero ¿cómo? Pero usted acá usted pidió un plano con 3 dormitorios, hizo 4, pero usted se salió del plano. ¿Ah? Entonces, en lo espiritual también nosotros no podemos sobreedificar más allá de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, un apóstol de este movimiento apostólico dice, no, yo soy el que dicto la doctrina. Porque si existen apóstoles hoy en día en el sentido restringido, no en el sentido amplio, que ya dijimos que en el sentido amplio existen muchísimos apóstoles hoy en día, pero en el sentido restringido, los que ponen el fundamento doctrinal, si existen ahora, quiere decir que la doctrina no está cerrada. La doctrina todavía está abierta. Y ese es el peligro. ¿Ah? Aparece cualquier apóstol diciendo la idea más disparatada, entonces usted le dice, pero espere un momentito, eso no está en la Biblia. Y él le va a decir, sí, no está. ¿Ah? Pero a mí, ¿qué me importa? Si la doctrina no está cerrada todavía está abierta. O sea que si yo soy apóstol, el apóstol Hugo, hoy o mañana, yo puedo venir y decir, ¿saben qué? La Trinidad no son 3. No son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 4. Padre, Hijo, Espíritu Santo y primo. Y entonces usted me va a decir, ¿pero dónde está eso en la Biblia? No, no está en la Biblia, pero
pero la doctrina no está cerrada todavía. Y yo, como soy un apóstol, yo todavía estoy poniendo el fundamento doctrinal en la iglesia. ¿Ah? Entonces, ese es el gran peligro del movimiento apostólico. No es simplemente un sistema de gobierno, hermano. No es que ahora en vez de ser una denominación es una red apostólica, sino el peligro es algunos apóstoles, porque no todos tienen esta característica. ¿Ah? Yo conozco apóstoles que no se adhieren a esto, pero algunos de estos, como Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, en fin, ¿no?, reclaman para sí que todavía la doctrina no está cerrada, que ellos son los que ponen el fundamento doctrinal. ¿Ah? Entonces, ese es el peligro. Jaime Masurek, que es un chileno, escribió un libro que se llama El Restauracionismo Apostólico. Y él escribió ese libro para rebatir el restauracionismo apostólico. Entonces, él hizo una investigación desde el comienzo, desde la época de los apóstoles, desde la época del primer siglo hasta ahora, y dice que en toda la historia de la Iglesia no hubo jamás ninguna preocupación por la sucesión apostólica. Nunca hubo una preocupación. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros no vemos que diga Pedro, Juan, bueno, yo ya me estoy por morir, bueno, alguien tiene que ocupar mi lugar como apóstol. No, no existe eso. Después si Este principio pasaba con los papas también, cuando vimos lo de los papas. También algo parecido con los papas, que lo vimos también en la materia anterior, en gobierno eclesiástico, también vimos eso, que tampoco existía esa preocupación. Ahí está. Entonces, dice Jaime Masurek que nunca hubo en la iglesia una preocupación por restaurar el ministerio apostólico, ¿no? Ellos eran muy conscientes que los apóstoles ya se habían muerto. Entonces, desde ya el segundo siglo, tercer siglo, que hay cantidad de literatura de esa época, el segundo siglo, que ha sobrevivido y que ha llegado a nosotros, y nunca hubo una preocupación de decir, bueno, ahora quién va a ser el sucesor de Juan, el sucesor de Pedro, de Pablo. No, no hubo. Ellos eran conscientes que los apóstoles ya se habían muerto y la doctrina que ellos estudiaban era la doctrina que ya los apóstoles habían puesto y de ahí no salían, ¿no? Bueno, esto está escrito en la Biblia y de ahí no podemos salir, ¿no? Porque ya está, ¿no? Pero el restauracionismo apostólico nos dice que los apóstoles son los que definen nuestra doctrina, y ese es el gran peligro, ¿no? Porque un apóstol se le ocurre decir que recibió un mensaje de tal o cual, ¿no?, de Dios o no sé qué, bueno, y yo soy el apóstol, y nadie me puede rebatir eso, porque yo soy el apóstol, y ¿quién me va a contradecir? Ese es el gran problema, ¿no? Ese gran problema de la red apostólica. Y eso vino junto con la tercera ola, con el movimiento neopentecostal, ¿no? O sea, dentro de ese paquete de esa tercera ola de los nuevos pentecostales, el neopentecostalismo, vino también el restauracionismo apostólico, ¿no? Entonces ahí se escuchan las cosas más disparatadas, como diciendo que, por ejemplo, que tomando Génesis capítulo 1, que dice que Dios habló y se creó, dijo Dios sea la luz, y fue la luz, dijo Dios sea
tal cosa, y fue que también nosotros, los cristianos, tenemos poder en nuestras palabras para crear. ¿Ah? Y nosotros podemos confesar con nuestra boca lo que Dios ya lo ha dicho, pero no lo que a nosotros se nos ocurra. ¿Ah? No lo que a nosotros se nos ocurra, porque siempre tenemos que depender de la voluntad de Dios. ¿Ah? Pero entonces, el movimiento apostólico ahora anda diciendo, bueno, lo que se llama, por ejemplo, la confesión positiva, que hay que confesar positivamente. Lógicamente que no podemos ser unos negativos, hablando todo el día de cosas negativas, pero tampoco irnos al otro extremo de que nosotros con nuestra palabra creamos las cosas, porque ahí estamos tomando el lugar de Dios, ¿ah? Nos estamos atribuyendo el lugar de Dios. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Debemos darle gracias al Señor por la oportunidad de manifestar a esta generación la voz de Dios. Hoy más que nunca debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como dice Timoteo 4.2, segunda Timoteo 4.2. El obrero cristiano hoy en día debe estar preparado para usar bien la palabra de verdad, segunda Timoteo 2.15, y hacer frente a los mitos y fábulas profanas y de viejas, como dice Pablo, que propone, por ejemplo, la nueva era. ¿Ah? Y en cierto modo también el restauracionismo apostólico. Así que, entonces, hermanos, debemos tener cuidado con esas cosas. Cualquier apóstol que viene, si lo que dice está en la palabra de Dios, le podemos creer, sí, tranquilamente. Pero todo debemos examinarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Mm? Amén. ¿Alguna pregunta? Si no, entonces vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedirle a Alejandra que nos dirija en oración. Amén. Amado Dios y Padre Santo, en esta hora, Padre, esperamos en tu presencia, Señor, de toda la gloria, toda la honra que tú te mereces, Padre. Te damos gracias porque una vez más, Señor amado, tú nos permites, Señor amado, poder estar aprendiendo cada vez más de tu palabra, Señor. Enséñanos a ser estos obreros, Señor amado, preparados para poder usar bien tu palabra, Señor amado, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendice, Señor amado, a mis hermanos, Señor amado, que hemos estado en clase, aquellos los que no han podido venir, Señor. Atiende cada una de sus peticiones, sus necesidades, Padre, y ayúdanos, Padre, que no solo seamos seguidores, sino seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por todas las cosas, Padre, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, hermanos. Una cosa que me olvidé decirle, que el examen, porque nos queda una semana más de clase, porque hoy estamos a 27. Tenemos otra clase que es el viernes, Dios mediante, viernes 30 creo que es, y después ya tendremos la última semana, que es la primera semana de noviembre, va a ser nuestra última semana de clase, la primera semana de noviembre. Pero nos han pedido a los profesores que quieren tener en el CEP, quieren tener todos los promedios ya pronto, entonces nos pidieron a los profesores que adelantáramos el examen, y en vez de tener el examen el viernes 6 de noviembre, lo vamos a tener el martes 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre. O sea que nos queda una clase más. Una clase más el viernes, y después ya el
clase porque quieren tener todos los promedios cerrados, todo, que mandemos al CEP, los profesores. Así que nuestro examen no va a ser, como dice en el plan de curso, el viernes 6, sino que va a ser el martes 3, ¿no? Martes 3 de noviembre. O sea que nos queda una clase más, ¿no? El próximo viernes. Así que, bueno, hermanos, entonces, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Bye, bye. Hasta mañana.